Ahora que ya tenemos todas las aplicaciones pegadas en su sitio, el siguiente paso es coserlas a las páginas para que queden sujetas de forma permanente. En este vídeo y en la segunda parte vamos a ver cómo coser las aplicaciones a mano con punto de festón, que te explicaré con todo detalle cómo se hace. También veremos otro tipo de puntadas para coser fieltro u otros materiales que no se deshilachan, como por ejemplo polipiel o tejido con pelo. Veremos cómo coser algunas aplicaciones a máquina, también para tejidos que no se deshilachan. Y por último realizaremos otros detalles del libro, como los elementos interactivos con relleno, los elementos con sonido, las piezas que se pegan con velcro al libro, los botones, etc. En primer lugar, vamos a ver el punto de festón. Este punto es el que yo más utilizo para coser las aplicaciones, sobre todo cuando estoy utilizando telas que se deshilachan, como el tejido de algodón, ya que evita que se salgan las hebras y además aporta un toque decorativo. Necesitamos una hebra de hilo de un color similar al de la pieza que vamos a coser. Si quieres, puedes coser todas las aplicaciones con el mismo hilo, pero usar hilos de distintos colores le aporta un toque más bonito. Te recomiendo que te acostumbres a usar dedal, ya que vamos a coser bastante y las telas están algo rígidas por el adhesivo del papel termofusible, por lo que nuestros dedos pueden sufrir bastante. Hacemos un nudo en el extremo del hilo y pinchamos la aguja por el revés de la labor, en el punto donde vayamos a empezar a coser, dejando el nudo por detrás. Ahora pinchamos la aguja por el derecho a unos 2 milímetros hacia el interior de la aplicación para hacer el primer punto y la sacamos de abajo hacia arriba en el punto donde comenzamos. Esto solo lo hacemos para hacer el primer punto al comienzo. Para hacer los siguientes puntos, pinchamos a unos 2 milímetros del extremo y a unos 2 milímetros de separación del primer punto. Y sacamos la aguja por el extremo, dejando el hilo por debajo de la aguja de manera que se forma una especie de círculo por en medio del cual vamos a pasar la aguja y tiramos del hilo como ves en la imagen. Repetimos este proceso para el resto de los puntos. Y vamos cosiendo todo alrededor del dibujo. Recuerda tirar bien del hilo para que no nos queden hebras ni puntos flojos y dejar siempre el hilo por encima para poder pasar la aguja por en medio de la argolla que se forma. A continuación te explico con más detalle cómo hacer el punto de festón. Estoy utilizando dos tejidos de diferente color y un hilo más grueso de un color contrastante para que se vea bien. Pinchamos la aguja por el revés de la labor para que nos quede el nudo por detrás. Hacemos el primer punto de unos 2 milímetros de alto y volvemos a sacar la aguja por el punto inicial. Pinchamos a unos 2 milímetros del extremo y con una separación de unos 2 milímetros del primer punto y sacamos la aguja por en medio de la argolla del hilo que se forma. De esta manera queda una hebra de hilo que conecta ambos puntos por debajo. Continuamos haciendo los puntos sucesivos de la misma manera, intentando que nos queden todos más o menos de la misma medida y a la misma separación.
Puedes variar las medidas a tu gusto y hacerlos más separados o más juntos según prefieras. Para terminar, pasamos la aguja hacia el revés y vemos que por la parte de atrás nos tienen que quedar rayitas paralelas verticales. Para rematar, pasamos la aguja por uno de los puntos y hacemos un par de nudos con cuidado de no pinchar el derecho de la tela. Cuando se nos vaya a acabar el hilo, lo pasamos por la parte de atrás de la labor y rematamos cogiendo un par de puntos del revés y haciendo nudos. Cogemos una nueva hebra le hacemos un nudo en el extremo y la pasamos de atrás hacia adelante por donde terminamos el último punto. Y continuamos siguiendo con el punto de festón todo el contorno de la figura. Cuando lleguemos al final, volvemos a rematar pasando la aguja hacia el revés, cogiendo un par de puntos del revés y haciendo nudos. Ya hemos terminado de coser la cara del niño que va en la portada. Ahora tendremos que coser alrededor de cada una de las letras del nombre con un hilo que combine con el color de cada tela. No olvides coser también los huecos interiores de las letras, como por ejemplo el hueco de la A o de la R. Y de la misma manera que hemos cosido la portada, debemos coser todas las letras y los dibujos del interior del libro, sobre todo aquellos que hayamos hecho con tejido de algodón que se pueda deshilachar. Para otro tipo de tejidos podemos utilizar puntos de festón u otras puntadas decorativas diferentes. Por ejemplo, yo he hecho los números con fieltro, que es un tejido que no se deshilacha, y voy a coserlo con un hilo de otro color, en este caso blanco. Es un hilo del que se usa para bordar, que es más grueso y aportará un detalle decorativo al número.
Comenzamos de la misma manera, haciendo un nudo en el extremo que dejaremos por la parte del revés y vamos cosiendo alrededor con puntadas separadas. Si lo prefieres puedes hacer otro tipo de puntadas decorativas como zigzag, punto de cruz, medio punto, cadeneta, etc. Son puntadas que se utilizan normalmente en bordado decorativo. De esta manera, además de fieltro, podrás coser otros materiales como polipiel, tejido de pelo, etc. Cuando terminemos de coser todo el número alrededor, pasaremos la hebra hacia el revés y remataremos con varios nudos. Otra opción que tenemos para coser las aplicaciones es usando nuestra máquina de coser. También elegiremos este método para tejidos que no se deshilachen. Es lo que voy a hacer para coser esta zapatilla del libro de actividades que está realizada en fieltro con la punta en polipiel blanca. Tenemos pegada a la página la base de la zapatilla y vamos a coser los laterales. Antes de coserlos, vamos a hacer unos orificios con un punzón o una aguja gruesa en los puntos que se indican en la plantilla. Una vez tenemos el orificio hecho, lo podemos agrandar con un palillo de brocheta para que posteriormente podamos meter los cordones de la zapatilla. Colocamos los laterales sobre la base de la zapatilla y vamos a coser alrededor con la máquina. Después colocaremos encima la puntera de polipiel y la coseremos también alrededor. Colocamos los laterales de la zapatilla sobre la base. Podemos ayudarnos con alfileres para que no se muevan de su sitio. Y cosemos con un pespunta alrededor para unir los laterales a la base y toda la zapatilla a la página.
Una vez tenemos cosidos los laterales, colocamos la puntera y la cosemos también con un pespunte. Si no tienes máquina de coser o no tienes mucha práctica con ella, puedes coser estas piezas a mano de la misma manera que hicimos en el apartado anterior con los números. Por último, vamos a ver cómo cosemos otros detalles de los libros. Empezamos con el libro de los números. Vamos a hacer el lápiz, que es un elemento con relleno que se pega a la página mediante velcro. Debemos recortar la plantilla del lápiz por la línea del dibujo. La colocamos sobre un trozo de tela de color crudo que hemos doblado por la mitad, haciendo coincidir uno de los extremos laterales de la plantilla con el doblez de la tela. Y dibujamos el contorno con lápiz. Cortamos las dos telas dejando un margen de costura de aproximadamente 1 centímetro alrededor. Ahora vamos a dibujar los detalles del lápiz. Para ello podemos colocar la plantilla debajo de la tela y calcar las líneas. Esto debemos hacerlo con las dos mitades. Y ahora vamos a pintar los detalles del lápiz con pintura textil. Pintamos las rayas alternas de amarillo . El extremo de rojo . Las otras rayas de negro . Y la punta también de negro. Si no tienes pinturas textiles, puedes realizar el lápiz con tela de un solo color, pero de esta manera le damos más realismo. Una vez esté seca la pintura,
Es necesario plancharlo con un trapo por encima para que se fije la pintura y no se vaya con los lavados. Doblamos por la mitad y planchamos para marcar el doblez. A continuación vamos a coser el velcro en una de las mitades del lápiz. Ten en cuenta situar el velcro bien centrado en el dibujo. Yo suelo elegir la parte más suave para coserla en el elemento móvil y la parte que pincha en la página del libro para que el bebé no se haga daño si se mete el lápiz en la boca. Ahora doblamos la tela dejando la parte del derecho hacia adentro, es decir, la parte sin pintar debe quedar en el exterior. Y comenzamos a coser todo alrededor. En este caso lo he hecho a mano, pero también puedes hacerlo más rápido a máquina. Debemos dejar una abertura en el lateral para poder darle la vuelta. Cuando lo tengamos todo cosido, cortamos el sobrante de tela de la punta para que no nos quede demasiado abultada al darle la vuelta.
Hacemos unos pequeños cortes con la tijera en la parte curva. Y cortamos también el sobrante de tela todo alrededor. Lo volvemos del derecho y nos podemos ayudar de las tijeras para darle bien la vuelta a las esquinas y a la curva. Rellenamos con guata, distribuyéndola bien por todas partes. Y cuando estemos contentos con la cantidad de relleno, ya podemos cerrar a mano con puntadas escondidas la abertura que habíamos dejado. Y así es como queda el lápiz pegado en su página correspondiente, donde hemos cosido la otra parte del velcro. Otro elemento con relleno son estas pelotas. Antes de coserlas a la página, vamos a coser con punto de festón la parte interior al círculo exterior. Realizamos el punto de festón como hemos aprendido anteriormente,
pero en este caso solo unimos una pieza a la otra en lugar de unir las piezas a la página del libro. Cuando tengamos las dos piezas unidas, vamos a coser las pelotas a la página, también con punto de festón. Puedes trabarlas con alfileres para que no se muevan, ya que no van pegadas con adhesivo. Antes de terminar de coser, dejamos una abertura por la que vamos a rellenar de guata. Y cuando ya estén rellenas, cerramos la abertura también con punto de festón, estirando bien para que no queden muchas arrugas. Cosemos la segunda pelota de la misma manera. Esta página de patitos lleva un sonido de cascabel. En este caso es muy sencillo. Simplemente vamos a coser a mano el cascabel a la parte de atrás de la página. Damos varias puntadas con el hilo doble, colocando el cascabel detrás de uno de los patitos para que no se vean las puntadas por el derecho. Y así es como queda la página con el cascabel cosido por detrás. En esta otra página, el mar lleva relleno con sonido. Lo cosemos a la página sin pegarlo con adhesivo, solo por la parte superior y los laterales, dejando la parte inferior sin coser para poder meterle el relleno. Ten en cuenta colocar el extremo izquierdo en el doblez que indica la mitad de la página para que nos quede el margen de costura por el otro lado. Para rellenar voy a utilizar un envoltorio de plástico de un paquete de azúcar,
Pero también puedes usar plástico de otros embalajes como galletas, pan tostado, etc. Es este tipo de plástico fino que hace ruido al apretarlo. Lo cortamos a la medida que necesitemos. Y lo introducimos por la abertura que dejamos. Fijamos con alfileres para coserlo posteriormente cuando hagamos el montaje de las páginas. Por último, en esta página vamos a coser unos botones. Simplemente tendremos que colocarlos en su sitio y coserlos con hilo doble de un color que combine. A continuación, en la parte 2, vamos a seguir viendo cómo coser los detalles del libro de actividades.